Imagina perderlo todo en un instante: tu familia, tu libertad, tu futuro. Así comenzó la historia de un joven llamado Frumencio, quien pasó de ser un esclavo sin esperanza a convertirse en el padre espiritual de toda una nación. Quédate hasta el final, porque su historia no solo te inspirará, te mostrará cómo Dios puede transformar el dolor más profundo en una misión que cambia el mundo. El mar rugía con una furia que parecía querer tragarse el mundo. Entre las olas agitadas, un joven llamado Frumencio se aferraba a un pedazo de madera, luchando por su vida. Era apenas un muchacho viajando junto a su tío, el filósofo Meropio, rumbo a la India. Su travesía tenía un propósito noble: aprender, enseñar y conocer nuevas tierras. Pero el destino tenía otros planes. Una tormenta los arrojó a las costas de un país desconocido, Etiopía. Exhaustos, creyeron haber sobrevivido al peor de los males. Sin embargo, cuando llegaron a tierra, los habitantes del lugar los rodearon. La tragedia golpeó sin piedad. El tío de Frumencio fue asesinado y él, junto a su hermano Edesio, fueron tomados como esclavos. Imagínate el terror de esos jóvenes: perderlo todo, estar en un país extraño, sin lengua, sin familia, sin esperanza. Pero ahí, en medio del dolor, comenzó la historia de algo más grande. Frumencio, en lugar de hundirse en la desesperación, eligió sobrevivir. Eligió observar, aprender y esperar el momento justo. Con el tiempo, los hermanos fueron llevados ante el rey de Aksum. Aquel monarca vio algo diferente en los jóvenes: inteligencia, humildad y una extraña luz en sus ojos. Los tomó bajo su protección y les dio confianza. Frumencio empezó a ganar respeto, sirviendo en la corte con lealtad. Pero dentro de su corazón ardía una pregunta: ¿por qué Dios lo había llevado hasta ahí? No lo sabía. Solo intuía que su dolor tenía un propósito. Y aunque no entendía el plan, siguió caminando con fe. Lo que no imaginaba era que aquel país pagano, aquel reino que lo había hecho esclavo, sería el lugar donde dejaría su huella para siempre. Los días en la corte del rey de Aksum se convirtieron en años. Frumencio ya no era aquel joven asustado del naufragio. Había aprendido el idioma, las costumbres y hasta los silencios del pueblo etíope. Aunque seguía siendo esclavo, su sabiduría y serenidad lo hicieron indispensable para el reino. El rey confiaba en él como en un hijo. Le pedía consejo, lo invitaba a reuniones y lo trataba con respeto. Pero Frumencio, aunque agradecido, no olvidaba su fe. En secreto, buscaba a los pocos cristianos que viajaban como mercaderes y se reunía con ellos para orar. Allí, en rincones ocultos, el fuego del evangelio empezó a encenderse. Un día, el rey murió repentinamente. El trono quedó en manos de su joven heredero, aún un niño. Frumencio y Edesio fueron nombrados consejeros del nuevo monarca y tutores del reino. El destino, una vez más, lo había colocado en una posición imposible: un esclavo que debía guiar a un rey. Muchos habrían usado ese poder para escapar o vengarse, pero Frumencio no lo hizo. Comprendió que Dios le estaba pidiendo algo mayor: servir desde el dolor, amar donde fue herido. Con delicadeza comenzó a abrir el corazón del pueblo a la fe. Ayudó a comerciantes cristianos, construyó pequeños oratorios y enseñó a los niños sobre el Dios de amor y perdón. Sin usar la espada ni la fuerza, su ejemplo transformó la corte. El pequeño rey creció bajo su cuidado, viendo en él no a un esclavo sino a un sabio. Y cuando Frumencio pidió permiso para volver a su tierra, el joven monarca lloró. Aquella despedida marcaría el inicio del cambio más grande que Etiopía había visto. El esclavo se marchaba, pero había dejado sembrada la semilla de la fe. Frumencio regresó a Alejandría con el corazón dividido. Había dejado atrás un pueblo que amaba, pero sabía que su misión aún no había terminado. Llevaba en su mente la visión de una Etiopía que empezaba a mirar hacia el cielo, sedienta de fe. Sin embargo, sin sacerdotes ni guía espiritual, aquel fuego podía apagarse fácilmente. Fue entonces cuando buscó al gran patriarca San Atanasio de Alejandría, uno de los defensores más firmes del cristianismo en aquellos tiempos turbulentos. Atanasio lo escuchó con atención mientras Frumencio relataba la historia: el naufragio, la esclavitud, la muerte, la esperanza y el milagro silencioso que había brotado en Aksum. El patriarca vio en él no solo un sobreviviente, sino un elegido, y con sabiduría divina pronunció las palabras que cambiarían la historia: Frumencio, tú serás el pastor de ese pueblo,
regresa a Etiopía como su obispo. Aquel anuncio fue como un trueno en su alma. Frumencio se arrodilló, temblando. Él, un antiguo esclavo digno de guiar una nación entera hacia Dios, la responsabilidad parecía más grande que su propia vida. Pero comprendió que la fe no se trata de sentirse listo, sino de decir sí cuando el llamado llega. Bajo el título de Abuna, que significa padre, Frumencio partió de nuevo hacia las tierras donde había sido esclavo. Esta vez no iba como prisionero, sino como mensajero del Evangelio. El camino fue largo y peligroso, pero su corazón estaba lleno de una fuerza inquebrantable. Había entendido que el dolor que un día lo derrumbó era el mismo que ahora lo empujaba a sanar a otros. Etiopía lo esperaba, y con él llegaba la luz de un nuevo amanecer. Cuando Frumencio volvió a Etiopía, el pueblo lo recibió con asombro. Habían pasado años desde su partida y muchos pensaban que nunca regresaría. Pero el joven rey, ya adulto, corrió a su encuentro y lo abrazó como a un padre. «Abuna», le dijo con respeto, «tu regreso es la respuesta a mis oraciones». Frumencio no tardó en comenzar su obra. Reunió a los comerciantes cristianos que aún vivían en Axum y fundó las primeras comunidades de fe. Construyó templos humildes donde resonaban por primera vez los himnos del Evangelio en lengua etíope. No imponía nada. Enseñaba con paciencia, con el ejemplo, con la fuerza serena de quien ha sufrido y perdonado. El pueblo veía en él algo diferente. No buscaba riquezas ni poder, sino paz. Curaba enfermos, enseñaba a los niños y predicaba sobre un Dios que ama incluso a los que hieren. Esa fe sencilla, encarnada en sus actos, comenzó a transformar corazones. La reina madre, que había sido pagana, lo escuchaba en silencio cada tarde. Un día sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuna», le dijo, «yo también quiero conocer al Dios que te dio tanta fuerza para amar». Y así, poco a poco, sin guerras ni amenazas, Etiopía entera empezó a creer. Las montañas resonaban con cantos de alabanza. El esclavo que un día fue despojado de todo, ahora estaba construyendo una nación de fe. Pero Frumencio sabía que la verdadera conversión no era solo de religión, sino del corazón. Enseñaba que seguir a Cristo significaba servir incluso cuando duele, perdonar incluso cuando no hay justicia. Y en esa enseñanza, Etiopía encontró su alma. Los años pasaron y el nombre de Frumencio se volvió sinónimo de esperanza. Donde antes había esclavitud y miedo, ahora había escuelas, templos y una fe viva. No buscó honores ni riquezas, solo servir. Y aunque su cuerpo se debilitaba con los años, su espíritu ardía más fuerte que nunca. En las noches silenciosas recordaba el naufragio, el dolor, la soledad, y sonreía. Comprendía que cada lágrima había sido parte del plan de Dios. Si no hubiera sido esclavo, jamás habría conocido el corazón de Etiopía. Si no hubiera sufrido, no habría aprendido a amar con tanta profundidad. Un día, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Axum, Frumencio reunió a sus discípulos y les dijo: «Nunca teman al sufrimiento. Si lo viven con fe, se convierte en la puerta por donde Dios transforma el alma». Sus últimas palabras fueron una oración, por su pueblo, por su rey y por todos los que aún dudaban de la esperanza. Cuando su alma partió, una profunda paz cubrió el reino. El esclavo se había convertido en padre, el herido en sanador, el olvidado en santo. Hoy, siglos después, Etiopía sigue recordándolo como Abuna Frumencio, el hombre que llevó la luz del Evangelio sin espada, solo con amor. Su vida nos deja una lección eterna. No importa cuán oscuro sea tu presente, si confías en Dios, ese dolor puede ser el inicio de tu misión. Porque los planes de Dios no siempre comienzan en la comodidad, sino en la tormenta. Y es en esa tormenta donde nacen los verdaderos santos. Por favor, aún no te vayas, únete a esta oración. Señor Dios, Padre de misericordia, te damos gracias por el ejemplo de San Frumencio, quien en medio del naufragio y la esclavitud no perdió la esperanza. Te pedimos que nos concedas la fuerza para mantenernos firmes cuando todo parece derrumbarse, la humildad para servir incluso cuando hemos sido heridos, y la fe para ver tu mano en medio de nuestras tormentas. Que su vida nos inspire a no rendirnos, a confiar en tus planes y a creer que cada prueba puede convertirse en un camino hacia la luz. Transforma nuestras caídas en oportunidades para crecer y nuestros miedos en motivos para seguirte con más amor. Amén. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal en Mi Santuario, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite esperanza.
Aquí en mi santuario encontrarás más historias que fortalecen el alma y nos recuerdan que Dios nunca abandona a quienes confían en Él.